Hola gente, bienvenidos un día más a nuestro canal MJ Helping y continuamos con nuestro coche fantástico número 109. Vamos allá. Bueno, esto ya a tope, rompiendo la bolsa a tope. Vamos a ver, porque este se supone... Os comenté en el anterior vídeo que, bueno, primero vamos a ver qué contiene. Mira, una hoja suelta. A ver, el fascículo 109 se compone de los guardabarros traseros, ¿vale? 1 y 2. Pero viene una hoja, que esto es lo que ha sido un poco polémica en algunos suscriptores que nos lo habéis comentado. Yo lo vi a trasluz porque yo siempre lo abro con vosotros y nos dice, os lo leo rápidamente: debido a una imperfección en el diseño de los paneles interiores delanteros del suelo que ya están montados en el modelo, recomendamos, comillas, comillas, retirarlos y sustituirlos por los nuevos que se suministrarán en esta entrega. Aquí no hay ningún panel marrón, como podéis ver, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser lo siguiente. Esto lo vamos a dejar apartado y nosotros vamos a seguir en nuestra línea. Si a la hora de ensamblar el chasis del coche con toda la carrocería de abajo, o sea, lo que es el ensamblado general, no coincide por eso, pues vale, pues ya vendrán las piezas, ya están pedidas por si acaso, pero si no, es una recomendación que da la editorial, no es que haya que obligadamente cambiarlo, así que vamos a seguir, ¿vale, gente? Aquí tenemos nuestras luces ya instaladas, tenemos que coger el chasis del coche y instalarlas. Hay que ponerlo boca abajo. ¿Cómo me mata esto? ¿Cómo me mata poner el kit boca abajo? Vale, os lo voy a enseñar porque debido a la cámara que tengo no tengo otra para el lateral, pero bueno, es muy fácil. Debemos de coger el juego de luces y ponerlo en el borde de este lado y de este otro lado y luego anclarlos con unos tornillos. Aquí nos dice también cómo va, ¿vale? Los 3 puntos importantes. Vamos a ello. Vale, pues lo primero que nos dice es que va así, ¿vale? Así va, justo para abajo. Bueno, pues ya lo tenemos encajado. Y ahora, esto hay que echarle paciencia, gente, porque ya empezamos a esquivar cables. Empezamos ya a manipular con materia peligrosa. Los cables, hay un pivote aquí y está el lateral, ¿vale? Pues entre medias los pasáis, porque, por cierto, nada tienen que ver, nada, nada tienen que ver los cables a los que hay aquí. Y a su vez tenemos que coger la cubierta trasera, que es esta pantalla de aquí, de las luces, ¿os acordáis? Y lo ponemos todo encima. Con 5 tornillos QM, vamos a ver. Vamos a ponerlos superpuestos por ahora, no apretando. Mucho cuidado con la fuerza, si se os va, dais en el cristal, lo rompéis, mucho cuidado. Esto es como operar. Controlando todo al extremo. Gente, suscribíos, acordaos de dar la campanita, un buen like. Mirad ya estamos prácticamente acabando. Todo eso nos ha traído hasta aquí. ¿Qué pinta tiene el coche? Madre mía. Acordaos por favor de nuestro compañero y amigo Tinchu Soluciones Informáticas, que os lo va a agradecer mucho. Ya tiene recuperado el canal, pero claro, ha perdido mucho tiempo
y necesita fuerza de la gente, que sois vosotros. Igual que a nosotros os lo agradecemos, él también os lo agradece. Muchas gracias, gente, por los que estáis ahí apoyándonos a estas cosas que al fin y al cabo es lo que nos gusta. Vale, ahora nos dice que debemos de recuperar el parachoques trasero. Mirad qué bonito. El parachoques trasero raro y único, que se repite, pero según la editorial es así. Aquí ha venido así. Vamos a ver cómo lo ponemos. Mirad, os lo muestro. Aquí y aquí va con dos pivotes de aquí abajo, ¿vale? Uno aquí y otro aquí. Y aquí lo mismo. 1 y 2. Ojito con los cables. Aquí yo ya los he levantado, esos también los he puesto más o menos ahí. Los debemos dejar de tal forma que los podamos luego conectar, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a conectarle dos tornillos aquí en donde va el parachoques y se une a la carrocería. Y aquí lo mismo, al otro lado, cerca del piloto este, ¿vale? El derecho y el izquierdo, izquierdo, derecho. Con dos tornillos BP en cada lado. Encaja como un guante. Esto encaja perfecto, porque entran los pivotes y ya está. Vale, vamos a coger los tornillos BP. Estos pilotos de aquí, los de aquí, os lo muestro, a ver. Los pilotos que tiene aquí y aquí estorban para poner el tornillo. Vale, gente, tenéis que quitar esta tapa del piloto para poder poner los dos tornillos, porque es que el de abajo sí, pero el de arriba es imposible. Vale, uno puesto, este lado del parachoques puesto. Hay que quitar esto, gente, no os queda otra. Yo lo siento, a mí también me fastidia, pero es que si no es imposible poner el parachoques. Ponen todo tan junto, tan compacto, que a la hora de montarlo es que es imposible, es que los tornillos son rectos. No apretéis mucho, lleva muy poca vuelta. Vale, vamos a poner otra vez esto. Vale, gente, ya tenemos el parachoques montado. Aquí lo tenéis, ¿veis la matrícula, no? Que gira y que gira. Ya lo tenemos montado. Ahora, mirad lo que viene en el fascículo. Esto va en el paso de ruedas de cada lado, ¿vale? 1 y 2. Y con sus tornillos VM. Vale, gente, pues esto es bien sencillo. Tenemos, a ver, que os lo enseño. Dos tornillos aquí hay que poner, uno aquí y otro aquí arriba, VM, y ya queda encajado. Ya veremos aquí con los cables qué hacemos. Gente, cómo mola, es que estoy, tengo el corazón a 1000 porque estoy no nervioso, pero un poco tenso porque ya son las últimas construcciones y hay que cuidar mucho de no rayar, de no golpear al coche, la carrocería, vamos, estoy tenso, pero muy ilusionado, muy ilusionado. Tenéis que encajar los pivotes grandes al paso de rueda, porque si no, no entra, Tener cuidado porque va a presión para que quede bien dentro y disimulado. Aquí está, ¿vale? Acordaos, un tornillo, dos tornillos. Vamos a por el siguiente. Bueno, aquí los cables vamos a dejarlos así por ahora. Cogemos el otro paso de rueda. Y lo mismo que el otro.
Cuidado con no pillar los cables, gente, con el pivote, dejarlos bien para abajo. Ahí estamos. Tiene que encajar bien, ¿eh? Ahí. ¡Oh, qué gusto cuando encajan las cosas bien! Venga, vamos a darle. Vale, gente, pues esto es lo que hemos hecho. Vale, hemos puesto el parachoques con 2 tornillos aquí. Hay que quitar el piloto porque el de arriba no cabe. El de arriba no cabe. Y lo mismo en el otro lado. Aquí cuidado con los cables. Hemos puesto el guardabarros o pasarrueda, como queréis llamarlo, con 2 VM, pero tener cuidado de no pillar el cable y tienen que encajar, sea como sean, los pivotes. Estos pivotes, macho, entran en la hembra, ¿vale? Tiene que entrar y hacer un clic. Y lo mismo en este, lo mismo. Tiene que entrar en este y en este, ¿vale? Con 2 VM. Y ya lo tenemos, gente. Madre mía, qué sudores, qué presión. Muchas gracias de verdad por seguirnos, por suscribiros, campanita, esos like, porque mirad ya qué joya tenemos. Estamos a un fascículo de terminar este supercoche. Por favor, acordaos de Tincho Soluciones Informáticas, que lo agradece mucho y nosotros también, es nuestro gran amigo. Y gente, y no os perdáis el último fascículo. ¡Hasta luego!